¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Ella, escritores y artistas mundiales con su sede acá en tu Universidad de Literatura declarada por la UNESCO. Y realmente hoy estamos transmitiendo desde aquí, desde Irlanda, para la EBA, para la exposición de libros y arte, la Expo Busan Arts. Y hoy estamos con presentaciones de libros. Tenemos una sorpresa, un lujito hoy, un escritor desde Argentina, de la Patagonia, embajador cultural nuestro, hasta nada menos que en el sur de mi querida y amada Argentina. Y él es Sergio Javier Roda, que viene a presentar su libro, nada menos que Torbellinos de Poéticas y Nigrománticas. Pero vamos primero a la presentación de nuestra expo. A ver si la pueden ver en pantalla. Vamos a ver si se puede escuchar. Si no, enseguida les cuento. Bienvenidos a la Expo, que se llevará a cabo desde el 14 de julio al 30 de julio con presentaciones de libros, poesía, cuento, historia, leyenda, música, artes y mucho más. Book presentations, poetry, tale, history, and much more. Recuerden, Expo Books and Art in Ireland and the United Kingdom. Welcome to everybody. Welcome to everybody. Con Casa Ella, escritores y artistas mundiales. No se lo pierdan. Muy bien, y así con esta presentación le damos la bienvenida a Sergio Javier Roda, quien escribe cuentos y novelas de género fantástico bajo su nombre artístico, Martín Nigromante. En el 2006 publicó su primer libro, El extraño viejo de la noche. En el 2008 fue el año de cuentos de amor, supervivencia y manipulación. En el 2009, Fábulas de una realidad inestable. En 2010, El órgano escondido sobre la creatividad y la inspiración. Él recibe premios y distinciones nacionales e internacionales. Desde 2006 está vinculado con el movimiento cultural Abrace. A partir de 2012 inicia los estudios del profesorado en letras y también la licenciatura en letras en la Universidad Nacional del Comahue, provincia de Neuquén. A partir del año 2015 inicia los estudios de la licenciatura de Artes Visuales en la Universidad Nacional de Río Negro, UNRN. Además, desde el 2017 comienza a trabajar de manera autónoma en su propio atelier como tallerista de literatura y artes plásticas visuales, ALGE. Después le vamos a preguntar por qué le ha colocado ese nombre, por supuesto. Atelier literario, gráfico, de ilustración y Centacle. Su línea de trabajo y tópicos abordados en sus obras son las problemáticas socioculturales y ambientales. En junio de 2020 fue designado por el Consejo Federal de Folclore Argentino, COFAR, como director regional de la provincia de Río Negro. Es invitado a formar parte de colectivos artísticos y literarios de Latinoamérica durante el aislamiento por la pandemia del año 2020, y él escribe dos nuevos libros que están en etapa de corrección también. Actualmente se encuentra trabajando en algunas producciones artísticas que después le vamos a preguntar, y ha participado en muchísimas, realmente en muchísimos eventos con Casa Ella en distintos países. Y además es gestor cultural y embajador de nuestra casa. La verdad que es para nosotros un placer tenerlo aquí con nosotros. Así que le damos la bienvenida. Bienvenido, Sergio Javier Roda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Qué placer tenerte en nuestra casa. Muchas gracias. Hola, ¿me están escuchando bien? Sí, ¿Tengo buen audio? perfecto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y no, el orgullo es mío estar acá presente en tu casa, Ada, y representando también a mi Patagonia, Argentina, y también para Irlanda y para la República de Irlanda.
bien, la verdad. Y Sergio, contame un poquito, ¿cómo fueron tus inicios en la literatura y en el arte? Yo inicié en el arte hace más reciente, en el 2000, desde el 2015, que inicié los estudios de artes visuales y ahora, bueno, ya prácticamente en los últimos pasitos, culminando ya. Y bueno, también con respecto a la literatura, empecé de muy joven, desde muy chiquito a escribir porque me gustaba siempre y bueno, me profesionalicé más después también con eso, porque me gusta, si bien había comenzado a estudiar otras áreas, otras cosas diferentes, pero luego la vida me fue como siempre empujando a las letras, algo como que una energía que me empujaba a eso y no lo largué más, no lo dejé más. Muy bien. ¿Y cómo nació El extraño viejo de la noche? Em, El extraño viejo de la noche surge como un cuento primero, que es el que encabeza el libro. En esa ocasión es uno de los primeros talleres a los cuales participé y tenía que escribir, llevar un cuento escrito. Y bueno, yo entonces no tenía prácticamente muchas cosas bien así preparadas como para llevarlas a un taller. Sí tenía algunos escritos, era la primera vez que me presentaba a un taller para Para participar toda ya una más, nueva experiencia. con más claro, para presentarme con más seriedad en otro, ya era otro pasito más para Ah, acercarme a las letras. Así que escribí ese cuento hace ya mucho tiempo y bueno, después de unos años empecé a escribir una serie de cuentos más, todo de esa línea, una línea más fantástica, entre fantástico terror, ahí surgen de esa etapa, surgen cuentos como El extraño viejo de la noche, Derecho a morir, El visitante, El umbral de la eternidad, Las centinelas, son todos cuentos que incluyen El extraño viejo de la noche, que después los uní para formar ese libro en donde modernicé, es decir, actualicé, mejor dicho, o adapté los cuentos para ese libro, porque eran cuentos independientemente solos de las historias, pero yo las vinculé luego cuando hice la maquetación del libro, vinculé el personaje del extraño viejo de la noche en todos los cuentos. Eh, apareció cuentos de amor, supervivencia y manipulación después. ¿Cómo aparecieron? Bueno, eran otro tipo de cuentos que yo siempre Porque trato ya de son que cuando, diferentes, son realmente muy claro, diferentes al extraño viejo de la noche. eso lo que también a veces hago, yo trato de reunir ciertas, ya sea o por género, ya sea o por tema o por algunas otras características que pueda llegar a tener algún personaje. Entonces, los vinculo para armar un libro, como para que no queden tan mezclados, tan como un popurrí, tan suelto. Claro. Pero sí, cuentos de amor, supervivencia y manipulación, lo que hago es ese juego del amor como defensa, ataque, la manipulación, el amor y la supervivencia vinculadas. Entonces eso es lo que aparecen en esos, como temática, como eje temático en esos cuentos. En ese libro, bueno, surge también el romance, que ese cuento yo lo publiqué en ese libro como el romance, pero luego le cambié el título, hice lo que en uno de los narraciones, creo que fue Cortázar, no me acuerdo quién, fue que contaba que cuando presentó a un concurso un cuento, se lo rechazaron y ¿Qué título? lo envió a otra agencia y le cambia el título sin cambiar el cuento, solamente le cambió el título. Entonces, ese cuento del romance se convierte más tarde para presentarlo, me lo aceptaron para ser publicado en una antología de acá regional y con el título Fueguina Noche Cómplice. Y así después comenzaste a explorar.
un poquito las fábulas y fue naciendo fábulas de una realidad inestable. ¿Y qué se va a encontrar la audiencia en ese libro? Jugar, si bien no es el concepto de fábula bien Ajá, propiamente dicho, pero está ujú, reconceptualizado el concepto de fábula porque son narraciones en donde la realidad y lo onírico se le mezclan al personaje, en donde el personaje no sabe si la realidad es lo que vive o lo que sueña o lo que está imaginando o pensando. Son esas situaciones en donde todo se mezcla. Por eso la realidad inestable. Y lo de fábulas, porque quizá en cada uno de esos cuentos hay como un cierre que deja a la reflexión, no tanto como una metáfora, como una esta parábola propiamente así, dicha. exactamente, como una parábola como las que tenían las fábulas de Andersen, de Grimm. Aparte los personajes son, una de las características de las fábulas es que los personajes son animales, acá no, son humanos, pero sí está ese cierre que da a la reflexión y como una moraleja. Bien. Y así después ya se estaba gestando el órgano escondido sobre la creatividad y la inspiración. Fue una experiencia en donde se me ocurrió dejarle a los jóvenes mi propia impronta y experiencias sobre lo que es la escritura. Pasé por muchos talleres, muchos demasiados ortodoxos, muy fundamentalistas, otros no tanto, otros más libres, en donde podíamos fluir y no solamente escribir, sino que a veces también compartir nuestras experiencias de la vida, no solamente las experiencias en la escritura. Y esa experiencia de esos talleres en los que pasé, que fue uno o dos nada más, no puedo decir más porque son pocos los talleres que tratan esto. Nosotros trabajamos así también, nada, desde Casa Ellan, porque nos tratamos como familia y empatizamos. Familia, sí, Y somos eso una es familia lo de que esta yo, y arte. y eso es lo que venía yo aprendiendo en el año 2000 cuando participé en estos dos talleres simultáneamente, que bueno, la verdad aprendí muchísimo. Entonces surge este libro, El órgano escondido, que si bien hay un poco de crítica hacia los fundamentalistas o hacia los talleres, que te dicen que solamente tenés que tener mucha experiencia para escribir o que la escritura no es para cualquiera, entonces es como que el niño y el joven se inhiben hacia esos comentarios. Entonces yo escribo de una forma más suelta y tiene dos líneas el órgano escondido, una forma más suelta para darle confianza a la juventud y la otra ver la escritura como algo más espiritual y más como fuera del universo, ¿no? Bien. Y después del órgano escondido, ¿qué pasó? ¿O se comenzó a gestar el nuevo libro de hoy? ¿O no? El nuevo libro que presentas hoy tuvo su tiempo, su espacio, fue despacito. ¿Cómo ocurrió? El órgano escondido fue del 2010, en el mismo, publiqué en el 2010, pero ya lo venía escribiendo en el 2000, yo siempre publico lo que yo tengo escrito de años anteriores. O sea, el órgano escondido, si bien fue escrito en el año entre 2006 y 2008, le di un cierre para darle mejor forma. Cuando yo ya me siento a maquetar el libro, ya le doy un poco más de forma. Y entonces en el 2010 es cuando publico El órgano escondido, pero ya comienza una etapa media caótica, vamos a decir, en mi vida, muy difícil, a los saltos como el saltamonte. Tengo un escrito medio parecido que habla de un saltamonte, donde me comparo con un saltamonte. Y el saltamontes es un bichito, un insecto, en otros países capaz que le llaman de otra manera. No recuerdo ahora los nombres.
Y bueno, la verdad fue desde el 2010 hasta el 2013 más que nada, que también fue caótico y después siguieron años caóticos, pero en el 2013 me animo a compilar una especie de intento de revista y bueno, pero mi estado emocional estaba un poco inestable, entonces quedó en el intento, lo publiqué, sí lo preparé para presentarlo en una de las ferias locales de mi región, y funcionó en ese momento para ese evento. Pero luego lo dejé olvidado, como a veces uno tiene escritos que uno deja Sí, uno olvidado. lo deja descansar y después lo Total, vuelve a retomar con el totalmente. paso de los años, ¿verdad? Pero era Sí. una cosa que yo no escribía ni siquiera en la computadora, no me sentaba a escribir, pero cuando tenía una frase o algo agarraba un papelito chiquitito, a veces cortito, o rajaba un pedacito de papel, una tira, y escribía algo y después los tiraba ahí, los acomodaba. Sí era muy ordenado dentro de ese caos que yo estaba viviendo. Lo agarraba y tenía todo encarpetado o en una bolsita o adentro de una carpetita. Así que, pero todo suelto, no sabía qué era qué. Yo no escribía y no me acordaba ni siquiera qué había escrito en ese momento. Fue el momento que cuando me siento en el 2020 durante la pandemia a publicar el próximo libro más serio que publiqué, que fue Bajo la sombra del sol atigrado, ahí me sorprendió todo el material que había escrito durante esa etapa. Contale un poquito a la gente qué pasó con Bajo la sombra del sol atigrado, porque hay Eh, mucho más todavía para contar de ese hermoso libro que está saliendo por todos lados. Bajo la sombra del sol atigrado, bueno, fue un contacto que tuve con una editorial de Colombia, de Bogotá, Papel y Lápiz, dirigido por la editorial dirigida por Aarón Parodi. Y bueno, en realidad comenzó como un intento de publicar un poemario solamente. Luego el editor me dice, hola, me están escuchando bien? Sí, hola. Parece buen sonido, A ver, a ver si se puede mover un poquito sí, hola. a ver si se puede mover un poquito el micrófono, pues no te escuchamos, es buen sonido. Sí, no sé qué pasó. Ahí está, ahí Hola, está, ahí está, ahí está, ¿bien? ahí está, ahí está. Muy ¿Me bien. escuchan? Entonces, sí, 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 Perfecto. ahora sí, ahora sí. Entonces nos Bien, estabas contando de la editorial. Muy bien. sí. Entonces, Entonces, ¿cómo cuando fue tu yo encuentro presento, con la editorial? mi intención era presentar un poemario solamente, y luego me dice, dame un poco más de material para que el libro sea un poco más importante, Sustancial, más grande, claro. claro, con más páginas. Y entonces que busqué una compilación de cuentos, entonces el libro se formó en tres partes. Una parte de que es un poemario, otra una parte de cuentos y microcuentos, y la otra que es una parte más filosófica de aforismos, que esa última parte es una presentación de lo que serían mis próximas publicaciones. Que bueno, iba a ser la próxima publicación y se retrasó Claro, porque yo con todo siempre a esto de veces, la pandemia, obviamente, claro. así que vamos a ver cómo ordeno, ¿no? Que a veces yo tengo un orden para publicar, pero yo ya tengo pensado cuál va a ser el próximo. Pero ¿qué pasa? Ahora se me ocurrió hacer un juego y vamos a ver cómo altero el orden de lo que yo tenía pensado Preparado. para la próxima publicación. Por eso que, bueno, a ¿Y veces cómo nació el libro que hoy estás presentando? ¿Cómo nació este nuevo libro? este libro de Este Torbellinos, torbellino. Revueltas y Nigrománticas, este libro, con este libro fue que surgió el anterior, Bajo la sombra del sol atigrado. Gran parte de ese contenido de Bajo la sombra del sol atigrado estaba en Torbellinos. Pero, ¿qué pasa? Cuando se publica ese libro, yo primeramente lo estaba por publicar con ese nombre.
y después le cambié el nombre, Bajo la sombra del sol atigrado me pareció más apropiado, y aparte estábamos en el año del tigre, el año chino tigre, y entonces hice ese juego ¿Sabías que de a Irlanda se le dice el tigre celta? no Mirá vos sabía. cuántas coincidencias. Justito, Entonces, hablando del tigre, Torbellinos bajo el sol atigrado. fue el libro, que no fue un libro, sino que fue una compilación que yo te comenté que había hecho una compilación para esa feria del libro en el 2013. Sí. Lo puse con este nombre, Torbellinos de Poéticas y Nigrománticas, en donde era una revistita muy cortita, apenas tenía 15 hojas. Con eso, bueno, las fui vendiendo, difundiendo en las ferias, y bueno, siempre tengo mi público que me aclama, que está esperando que Y yo también saque tu más. comunidad en nuestro YouTube, Ada Zagaglia, que está diciendo, ¿y Sergio qué pasa que no lo vemos? ¿Dónde anda Sergio? Fuimos como 100 ahí siguiéndolo en una de sus presentaciones y de pronto desapareció. ¿Dónde está Sergio? Claro. Es una Tengo cuestión, ¿eh? esas etapas que a veces, bueno, la vida a veces te pone en esas situaciones medias caóticas, como fue que yo viví en esa etapa, como ya te dije, del 2013. Y ahora, bueno, dije, voy a publicar después del Bajo la sombra del sol atigrado, como continuación, esta revista, que es a modo de revista, que la voy a sacar en un formato ya más grande, en un formato A4, tipo como un formato ya de revista o de diario, de periódico, es una revista personal, no es una revista comunitaria, digamos, que yo invito a otros escritores, que tengo ideas de hacer algo así en algún momento. Pero sí, por ahora estoy publicando para mí, nada más. Y esos Tus libros, escritos, o sea, tus escritos. Estás publicando solamente tus escritos, no los de otros escritores. Y claro, no, más Sergio, vale. Sergio, yo te voy a invitar a leer algunos poemas para que la audiencia conozca la delicadeza de tu pluma, o cuando Bueno, revelás problemas sociales, o cuando te revelás en contra de esos problemas sociales también, o un poquito tu pluma filosófica. Así que, ¿qué nos vas a compartir hoy? voy a leer, les voy a compartir un microcuento primero. Vamos a ver, se llama Deseo de Transformación. Ah, muy bien. Vos avísame si tengo buen audio, Sí, Ada. sí, sí, te escuchamos perfecto. Sí, sí, Perfecto. sí. Eh, Deseo de transformación. Abro los ojos y lo primero que siento es estar sobre mi cama, sobre mi espalda. Y lo segundo que siento es que aún sigo siendo humano. Y es repugnante y espantoso verme bajo mi forma de humano. Esas manos que escriben y pintan, moviéndose sin pensar. Esos pies y piernas que me conducen por lugares que difieren a los que busca mi mente. Miro el techo de mi habitación desafiante y grito con mi voz detestable de humano: podré seguir siéndolo, pero mi mente, esta que se revoluciona, esa que se convulsiona y se retuerce en dirección contraria al sistema, seguirá siendo la de un insecto. ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué escrito! ¡Caramba! Y Hay que estar como luego para analizar un escrito así. Claro. tenemos el banquete, y dice así: los comensales deleitaban los variados sabores en silencio. De vez en cuando intercambiaban miradas de culpabilidad. Poco a poco los sabrosos manjares desaparecían. Solo se oía el deglutir y de vez en cuando alguna burla fuera de lugar. Este bocado es más tierno y jugoso, dijo uno de los invitados. En aquella fuente dejaremos los sobrantes, dijo otro. Esta porción es mía, añadió el anfitrión. Que nadie se atreva a tocarla. La cena llegó a su fin. Todos quedaron saciados. Sobre la mesa quedó desmembrada una obra que podría haber alcanzado cierto vigor de no ser por los actos caníbales de los críticos literatos.
en el olvido el alma de un escritor, desangrándose con cada una de sus frases censuradas. encantó, me encantó, hermoso. Me encantó, Bueno, muy bien. en este cuento, en ese microcuento, lo que trato muchos temas que para debatir, ¿no? Trato el tema también de los Pero está muy talleres, bien tratado las metáforas, sí, muy bien, me lo que encantó el hablábamos final. de esos talleres muy fundamentalistas, pero también de la censura, de una época de censura, y habla de mucho. Y luego a imagen y semejanza. Y el Dios, inmerso en su soledad, no tardó en descubrir que se había quedado sin adeptos, y lloró. Y a millones de kilómetros y de años luz de distancia, un hombre, un simple mortal, también triste y solitario, percibió el sentir del Dios y sonrió, porque si un ser omnipotente podía compartir su mismo destino durante una eternidad, significaba que podría también soportarlo durante su propio tiempo, extenso pero finito. Bien, muy bien, Sergio, realmente. Sí, Bueno, son de mucha elaboración tus artistas, sí, están bien elaborados. Muy bien. Te luego, voy a invitar no que sé me... si hay tiempo para uno más. Ay, ¿no se escucha? Hay, hola, Ahora sí. ¿hay tiempo para uno más, No, decía? otra vez. Ah, hola, Sí, ¿me estás escuchando? sí, ahora sí. ¿Hay tiempo para uno más? Sí, para dos más. Dale. El bosque. Salvador caminaba despacio por el bosque, sosteniendo unas pequeñas y delicadas tijeras de podar. A menudo cortaba algunas ramitas aquí y allá, recorría caminos cada vez más sinuosos. Siempre le habían gustado las sendas complicadas. Se detuvo ante una ventana sostenida de alguna parte que solo un soñador creativo y artista como él podía imaginar. Un gran ventanal de vidrios etéreos formados por aire. Los marcos eran árboles y la luz que lo invitaba a traspasarla era fuego puro como el que crepitaba en su alma. Solo se asomó a través de ella, pero se detuvo ante un árbol pequeño a su izquierda y lo miró con atención por mucho tiempo. Vio demasiados árboles y lo miró con atención por mucho tiempo. Vio demasiados árboles en su vida, aunque no se acercó a todos. Eligió uno de ellos, tal vez por compasión a este o a sí mismo, y se recostó entre las raíces sobresaliendo de la tierra. Poco a poco el sonido de las hojas y las ramas tocado por el suave viento lo relajó primero y lo adormeció luego. El letargo empujaba al conformismo. La energía del bosque era tentadora. Lo que encerraban esos árboles con seguridad sería nutritivo. Sin embargo, este letargo era difícil de evitar. Palpó las raíces secas, pero cómodas, y recostó un lado de su cara contra el tronco. Miró hacia arriba, las ramas estaban casi secas, con pocas hojas amarillentas y sin el verdor que tenían sus vecinos. Tampoco tenía frutos, en cambio los otros eran frondosos y relucientes. Sin espacio para un fruto más, y aún así continuaban creciendo. La mágica ventana de formas y colores aún lo invitaba a traspasarla. Sin embargo, él ignoraba toda esa belleza surrealista a su alrededor. Volvió a concentrarse en los árboles frondosos y fructíferos. Los miró, pero no le importó. Las raíces donde descansaban eran cómodas. Se mantuvo reclinado en ese árbol ubicado casi al límite exterior y apartado del todo. Su conformismo aumentó. Dejó las tijeras a un lado. Ese árbol ni siquiera daba una sombra fresca, pero sus raíces
Sus raíces secas eran tan cómodas. Se dejó tentar y la pereza lo meció. Entrecerró los ojos para disfrutar mejor del espacio donde había echado sus propias raíces. Desde ese día el joven descansa bajo la sombra y el cobijo del árbol que le tapaba la belleza del bosque. Sí, sí, está qué bonito. Muy, muy bien. Qué bonito. Realmente es para ti. ¿Cómo nos has llevado realmente por un paneo y por diferentes sendas de tu escritura? Así que bueno, realmente un último más. Puede ser uno más, dice por acá. Puede ser Muchas uno más. gracias. Dale, sí, sí. Sí, no, el anterior, a veces ese letargo de la pereza y esos momentos en los que uno tiene que ponerse a trabajar, a Y no escribir le o da a hacer gana, algo, ¿viste? y no te dan No. ganas de hacer nada, y son minutos que no regresan y bueno, más que nada es eso, ¿no? Hacedor de universos es este otro que les voy a compartir. Y atravesé un comentario primero antes de leer. Mis cuentos a veces son, no sé si son cuentos, microcuentos, pero sí tienen mucho de como comentarios filosóficos o de muchas Y de reflexiones. interpretación Eh, también. sí, Sí. por eso que, bueno, a veces no sé si considerar los cuentos, pero yo les llamo microcuentos por una estructura que le di muy diferente a la que tengo yo en otros textos, ¿no? Hacedor de universos, y atravesé infinitos planetas, y en cada uno de ellos vencí a muchos hacedores, sin darme cuenta de que soy uno más de ellos. Frente a mi propia imagen, ante mi reflejo, destruyo y reconstruyo mi porción creativa. Y así, destruyendo al hacedor existente en mí, surge un nuevo hacedor, aquel destructor de mi propio ser, para volver a constituirme. ¿Quién soy entonces? ¿Una nueva construcción libre de todos los grandes hacedores? ¿Un hacedor destructor de hacedores? ¿O alguien que cree tontamente en liberarse de los dogmas? ¿Quién escribe los dogmas? ¿Serán escritos estos por un hacedor invisible y lejano que intenta atraernos? Espera, me percato entonces de que ni siquiera soy la marioneta completa. Me mantengo consciente de que solo soy apenas un trozo de hilo sosteniéndola. Bonito, hermoso. No sé por qué al principio un poco me recordó toda la leyenda del ave fénix, del morir y renacer, ¿no es cierto? De alguna manera nosotros morimos y renacemos en cada uno de nuestros días, porque bueno, obviamente dormimos y despertamos, entonces es un poquito también ese deshacerte, ese hacerte a ti mismo cada día. Lindo, la verdad me gustó mucho. Muy lindo. Muchas gracias. Este aplauso enorme es para ti. Sergio, ¿y dónde se pueden conseguir este libro y los anteriores? ¿Conectándose contigo o en algún lugar en especial que quieras decir al aire? Bueno, se pueden comunicar conmigo, les dejo mi correo, mi mail, que es sergio4400 hotmail.com. Si no, por Facebook me encuentran seguramente. TikTok todavía no tengo. Estoy casi en todas las redes, menos TikTok, porque por ahí no me da la memoria del celular para instalarlo. Pero ya en algún momento lo voy a ¿Cuál es tu volver lo voy a Facebook? Me poder tener. dicen por acá, por interno. ¿Cuál es tu Facebook? En Facebook también estoy con mi nombre, Sergio Javier Roda, y en Instagram, quien usa Instagram también me puede buscar como atelier-algis. Muy bien. Y también le decimos a la audiencia que pueden contactar a Sergio por nuestro canal de YouTube, Adasta Calvia, que ya tenemos 67.000 visualizaciones y más de 1.400 videos. Y por supuesto,
Sí, Susana, Sergio, dentro de poco va a subir más videos. Ahí está. Y por Muchas supuesto gracias, vamos a muchas poner gracias. también el video de hoy de este mes. Estoy, bueno, estoy trabajando en las segundas ediciones ya de los libros anteriores y por ahora estoy editando de forma digital. Vamos a ver cuando vuelva a poder reorganizarme. Vamos a ver si Ahora que hacemos una terminó la edición. pandemia, bueno, porque en pandemia realmente todo se había lentizado, ¿verdad? Pero bueno, ahora volvemos otra vez al ruedo realmente y volvemos con muchas ganas también y con muchas energías. Así que, Sergio, realmente, Bien. bueno, Pueden, bienvenido. un último aviso, tengo también un blog que ahí pueden leer algunas cosas mías también. ¿Cómo se llama? El reino de Martín Nigromante, que es blogspot, y que es un blogger, ¿no? Así que bueno, de ahí pueden también ver bastante material de años anteriores. Bien, excelente, excelente. Sí, muchísimas gracias, Sergio. Realmente ha sido un placer, muy, muy lindo realmente conversar contigo y todo lo que nos has contado también tus letras, compartir tus letras con nosotros aquí en Casa de Ethan y también con la audiencia. Y a ustedes que están del otro lado les decimos, síganos, compren los libros de Sergio porque recuerden, ya están ahí en el horno las segundas ediciones también. Y por supuesto los invitamos a adquirir Torbellinos de Poéticas y Nigrománticas. Conéctense con él, síganlo en su blog y también en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo dentro de un ratito con mucho más. Muchas gracias.